Buenas tardes a todos. Son las 6 en punto. Hemos tenido unos momentos de cortesía, pero estabais casi todos aquí ya. O sea que yo creo que podemos empezar. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. Tenemos hoy la segunda conferencia, la segunda parte de la conferencia que tuvimos en el mes de abril, que fue a cargo de Fernando Aranaz. Hoy es la segunda, terminamos el ciclo de estas dos conferencias con el objetivo ambas de exponer la intrahistoria del Atlas Nacional de España 1986. Antes de dar la palabra a Pilar, que será la presentadora de nuestra protagonista, yo quería hacer un breve comentario, muy oportuno por los acontecimientos que tenemos desde hace pocos días. Todos sabéis que hace 15 días murió don Rodolfo Núñez de las Cuevas y creo que en esta casa es obligado, por lo menos por mi parte y también por muchos de los que estáis aquí, hacer un pequeño recuerdo y comentario. Don Rodolfo fue presidente de la Real Sociedad Geográfica durante muchos años, ingresó en la sociedad en 1954 y ha sido presidente de honor de la Real Sociedad Geográfica. Pero lo que quería hacer notar hoy es un pequeño apunte. Hace muchos años, dos maestros de la geografía, José Manuel Casas Torres y Rodolfo Núñez de las Cuevas, iniciaron un proyecto piloto sobre la utilización de las imágenes Landsat en la cartografía de los usos del suelo. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque fue el inicio de un proceso de una integración de los geógrafos en una nueva tecnología que vino un poco de la mano de Rodolfo Núñez de las Cuevas y que con la colaboración de Casas Torres muchos geógrafos se introdujeron en esa línea de trabajo, de aplicación a la geografía clásica, por así decirlo. Después de aquel estudio piloto que se publicó en colaboración con el Instituto de Geografía Aplicada del Consejo del Instituto Francés de Geografía, pues muchos geógrafos se introdujeron en esa técnica y casi todos vosotros conocéis el proceso posterior, Proyecto Corine, y yo creo que soy la menos indicada de hablar de eso estando aquí entre vosotros. Pero yo creo que por mi parte era un pequeño reconocimiento a la labor de un gran geógrafo, por la parte que me toca, de la parte de geografía que cultivó Núñez de las Cuevas, pero que también fue una gran persona y yo lo recuerdo con gran cariño y respeto. Es por eso que quería hacer este pequeño apunte. Todos vosotros lo conocéis y creo que era de obligado cumplimiento en el día de hoy. Hasta ahí llego en este momento y ya cedo la palabra a Pilar, que nos hablará a lo mejor de Rodolfo también. Un poquito. Creo que hoy las tres vamos a hablar de Rodolfo. Y nos presentará a la protagonista de la tarde. Bueno, pues como ha dicho María, Rodolfo también fue presidente de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, que fue fundada aquí con un grupo de ingenieros. Y bueno, comentar que como vicesecretaria secretaria general de la sociedad, pues también hacemos esa mención. Ahora voy a entrar al tema de hoy y bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es un honor, una suerte presentar hoy en nuestra casa, donde hemos compartido tantos buenos momentos, a Lola Abad, querida compañera y además amiga, y aprovechar esta oportunidad para expresar mi gran admiración por su trabajo, del que tanto he aprendido y sigo aprendiendo, y sobre todo por su gratitud para con todos nosotros, que hay muchos en la sala con los que ha trabajado. Bueno, Lola Abad Moros es natural de Madrid, ingeniera técnica en topografía por la Universidad Politécnica de Madrid, funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía y funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática, ambos de la Administración General del Estado. Su trayectoria profesional en el ámbito de la cartografía y relacionada con ella es extensa. Se inició en el 72 como operadora de restitución fotogramétrica en empresas privadas tales como Trabajos Fotogramétricos Aéreos de Madrid, Aerofotogramétrica del Plata en Buenos Aires, Argentina, Estudio de Fotogrametría también de Madrid, y luego en la Administración General del Estado se inició su trayectoria como operadora de restitución fotogramétrica durante 4 años en la Subdirección General de Levantamientos Topográficos y Mapas en el Instituto Geográfico Nacional.
Posteriormente, ya como ingeniera técnica en topografía, ha trabajado 30 años en el IGN y en el organismo autónomo CENIC. En estos cargos, jefa de explotación del Centro de Cálculo de la Secretaría General del Instituto Geográfico Nacional, analista de sistemas en el área de cartografía temática y Atlas Nacional de la Subdirección General de Producción Cartográfica del IGN, de lo que hoy nos va a hablar, de esa trayectoria tan importante, donde fue responsable y puso en marcha un sistema informático para la producción y edición de impresa del Atlas Nacional de España, así como la realización de los primeros prototipos de versiones multimedia en formato videodisco interactivo y los primeros CDs del Atlas. Analista de sistemas en el Centro Nacional de Información Geográfica y, por último, jefa de Servicio de Gestión de Productos Cartográficos del CENIC, donde terminó su trayectoria profesional en esta institución. Otras actividades relacionadas con la cartografía ha sido durante 10 años de su trabajo en el área de cartografía temática y Atlas Nacional. Participó en congresos internacionales de cartografía de la Asociación Cartográfica Internacional, ICA. Fue socia fundadora de la Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica, AESIC, en el 89, socia desde 1981 de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, siendo vocal en la Junta Directiva en 1995 hasta el 2014 y desde ese mismo año hasta la actualidad, vicepresidenta para cartografía. Recibió la encomienda de la Orden del Mérito Civil en 2014 por esta institución y ya no puedo decir nada más porque me he contenido emocionalmente. Cedo la palabra a Lola Abad. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues, agradezco mucho. Creo que son palabras muy exageradas lo que ha comentado. Sí, es verdad que hemos tenido una relación excepcional durante el tiempo que hemos trabajado juntas. Y, bueno, no es muy objetiva. Yo voy a comenzar, bueno, como hemos dicho, esta conferencia tiene dos partes. El mes pasado pues habló Fernando Aranaz de lo que había sido un poco el comienzo del trabajo en el Atlas Nacional y yo voy a contar un poco pues qué pasaba de puertas adentro de los despachos, ¿no? Que era el trabajo del día a día. Bueno, el resultado final de ese trabajo, como veis ahí, son 5 tomos y un 6º tomo de índice toponímico. Aquí hay un prototipo del CD y luego realmente el sistema informático en el que yo estuve trabajando era para la obtención de los positivos que se emplearían luego en los talleres de la imprenta. Obtener por vías informáticas los positivos finales, en lugar de, como se venía haciendo tradicionalmente, con despeliculables, con las tramas de color, haciendo un trabajo realmente de un puzzle increíblemente artístico y de una labor muy meritoria para todas las personas que estaban en ese trabajo. Pero los tiempos de realización eran, claro, extraordinariamente largos. Y la obra del Atlas era una obra muy extensa y, bueno, ya iremos viendo un poquito. Este es el lugar donde nos encontramos, el Instituto Geográfico Nacional. Yo no digo que es mi segunda casa, porque creo que hay tiempos donde ha sido mi primera casa, por el número de horas que he pasado aquí dentro y lo bien que siempre me he sentido tratada por todos los compañeros y por las tareas que he tenido que hacer. Y aquí también coincido pues, con lo que ha dicho Pilar y con lo que ha dicho María Asunción. Yo quería hacer una pequeña reseñita de estas dos personas. Francisco Vázquez Maure y Rodolfo Núñez de las Cuevas. Como sabéis, Rodolfo Núñez de las Cuevas ha fallecido hace 14 días, pues 4 semanas antes de cumplir 100 años, porque nació en 1924 y estaba el instituto, creo que le quería hacer un homenaje y desgraciadamente pues no ha podido ser. Y Vázquez Maure murió muy joven, a los 62 años. Bueno, los dos fueron profesores míos en la escuela de topografía y son a quienes les debo esa primera semilla que pusieron en mí de amor por la cartografía y por el trabajo bien hecho y por no quedarse con los resultados que se obtenían en primera instancia, sino siempre tener la curiosidad de cómo se podía mejorar el trabajo. Los dos
digamos, para mí eran como hombres del Renacimiento en el siglo XX, en esa España tan gris de los años 70, que yo les conocí 70 y 80, ¿no? Entonces eran hombres que eran de formación científica, pero tenían un amor por la geografía, por el arte, por la vida en general. Hablaban varias lenguas, participaban en todos los congresos internacionales que podían enterarse, escribirse y salir del país, que no siempre era fácil salir del país para asistir a congresos internacionales. Y bueno, y eran caracteres muy distintos, porque Vázquez Maure era una personalidad tranquila, podía estar todo de terremotos alrededor y él permanecer incólume, y sin embargo murió de un infarto, curiosamente, ¿no? Y bueno, Rodolfo Núñez de las Cuevas era todo lo que hoy llamaríamos que una persona hiperactiva, ¿no? Seguramente tenía los pies en un sitio, las manos en otro y la cabeza en otro, siempre, pero hacía todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, no os voy a ir, como ya han dicho un poquito de la reseña de su vida, aquí cuando queráis, pues tenéis un poco los años que fueron. Los dos fueron catedráticos de la Escuela de Ingeniería Técnica en Topografía. Vázquez Maure me dio la asignatura de lectura de mapas y fotointerpretación, y en primer curso, y Núñez de las Cuevas fue profesor mío en tercer curso de la asignatura de técnicas cartográficas, que luego en la etapa del Atlas pues tuve que recordar tantas cosas que él decía y volver a releer y a reestudiar pues todos los libros que había visto con él, ¿no? Los que lo conocimos, creo que nos quedará su recuerdo para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y los que no le conocisteis, a Vázquez Maure sobre todo, pues yo os invito a que en la biblioteca, o donde podáis, en Internet no hay demasiadas cosas de los escritos, pero en la biblioteca supongo que hay muchos. Escribieron varios libros, los dos, y muchas comunicaciones en congresos y todo, pues que algún rato que no tengáis otra cosa que hacer, o lo pedís online, interesaros por los escritos de estas personas, pues uno hace ya 60 años, 40 años que ha muerto, y el otro muy reciente y ha estado activo hasta último momento, porque yo de vez en cuando le escuchaba por la radio a Núñez de las Cuevas, pero a una velocidad que había que pararse uno para poder escuchar y entender todo lo que iba diciendo a esa velocidad tan rápida. Entonces, supongo que hay... Nada, os animo a que le sigáis la pista. Me ha sido no fácil encontrar fotos. Y mira, esta por donde pues ha llegado en el último momento, y la he traído porque están los dos juntos. Casi nunca están los dos juntos cerca, porque ha podido haber en el aniversario, cuando se cumplieron 100 años de la creación del Instituto Geográfico, en 1970, pues hubo una gran exposición cartográfica que se hizo en el Palacio de Congresos, entonces, que está enfrente del Bernabéu, en la Castellana, pero están siempre muy dispersos. Había mucha gente en esa inauguración, en esa exposición, y ellos nunca aparecen juntos, ¿no? Y esta foto, pues sí, es una exposición, es un congreso que se hizo en Italia en 1970, y como veis, por detrás están los mapas de España, los mapas que presentó España, y detrás está el mapa de la isla de La Palma, que tiene un relieve de los más bonitos que se han hecho en esta casa. Entonces uno es el mapa completo y el otro es el sombreado. Y también deciros, para los que sois jóvenes aquí, que algún día también pidáis en la cartoteca los sombreados de los mapas de los años 70, sobre todo de los provinciales, y de algunos mapas como este singular, que es en la isla de La Palma. Son sombreados de auténticos artistas. Miguel Herrero, que seguramente ha sido artífice de muchos de ellos, ¿eh? Así que aquí le tenéis a uno de los artistas. Aquí hay un esquema general de la obra. El índice inicial pues lo hizo Fernando Aranás con el primer equipo que había en el Atlas. Ese índice constaba de 13 secciones, que son un poco, pues digamos, las grandes divisiones de todos los aspectos que puede tener un país, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista económico, social y cultural. Entonces, esas sesiones conformaban 48 grupos inicialmente. Luego se convirtieron en 51 porque había algunos tan amplios
que, por ejemplo, Cultura y Deporte inicialmente iba a ser un solo grupo, pero había tanta información de cultura en este país y tanta información de deporte, porque había sido sede de la sede olímpica y el país pasaba por una buena situación en lo deportivo, que hubo que separar 2 cuadernillos, ¿eh? Entonces al final fueron 51. Esto lo podéis ver luego con detalle. Mirad, aquí esta foto también la he encontrado un poco porque me ha costado mucho conseguir fotos. Ahora todo el mundo nos hacemos fotos en cualquier momento. Hay mucha documentación de muchos selfies y todo. Pero encontrar fotos de los equipos no he conseguido de muchos de ellos, y esta pues estaba en una diapositiva en el archivo, y un poquito al verla al trasluz, pues eran las primeras personas que conformaron el equipo humano del Atlas Nacional. Ya sabéis que os comentó Fernando Aranás que le llamó Ángel Arévalo para poner en marcha el Atlas Nacional aquí en el año 86, pero no había ninguna estructura de personas, no había sitio, no había personas y no había equipo informático tampoco. Entonces, las personas con las que se conformó era un ingeniero en topografía, Alfonso Sanz Núñez, que también era licenciado en geografía, tenía esa doble vertiente, una señora, Carmen Alarma, que era licenciada en geografía y también provenía del área de fotogrametría. Entonces tenía experiencia en lo que era el mapa topográfico, lo que era la fotogrametría, y también su licenciatura en geografía, muy importante, porque de eso este instituto, a pesar de llamarse Instituto Geográfico Nacional, de lo que ha adolecido muchos años es de auténticos expertos en geografía, con igualdad de condiciones que los demás ingenieros geógrafos que hay. Y aquí, tapado por uno de los ordenadores, estaba José Revuelta, también ingeniero técnico en topografía, y también, pues, hacedor de mapas. Eran 3 personas, entonces los 3 equipos que tuvieron, pues era un PC Olivetti 240, un Olivetti 280, un 380, un trazador de plumillas. Todo el mundo llama plotter. Yo siempre me he negado a usar la palabra plotter, porque está en castellano la palabra trazador y sirve para trazar mapas. Me gusta más que plotter. Luego la palabra escáner, que es van en casi en paralelo, ya está aceptada por la Academia, por la Real Academia de la Lengua. Entonces, bueno, pues decimos escáner, pero yo para trazador prefiero decir trazador y no plotter, ¿eh? Bueno, pues estas personas trabajaban cada una a su aire, digamos, independientemente, los ordenadores no estaban conectados, no existía internet, ni había redes de comunicación en ese entorno de estos 3 aparatos, y estaban con los programas AutoCAD 10, que era el que había en el momento, y para el tratamiento de textos WordStar, que los más antiguos pues os acordaréis de los sufrimientos. Pero el programa AutoCAD era bastante bueno para conseguir, es un programa que se empezó a usar sobre todo para arquitectura e ingeniería, y bueno, pues se le dio un pequeño uso porque alguna función podía verse reflejada para hacer los mapas, ¿eh? Aquí os he traído, porque creo que también esto, si luego lo escucha gente joven, gente que esté entrando ahora en el instituto, que lleve poco tiempo, pues comentaros un poco cómo eran los primeros tiempos en la historia. Esto era un disco flexible, lo llamábamos floppy, era flexible y era casi como de plastiquillo, pero estaba magnético, claro. Entonces era de doble densidad y este tenía un diámetro de, vamos, lo que son, como se miden por la diagonal, ¿no? De 5 pulgadas, 25. Y tenía una capacidad de 360 kilobytes, 360 K, o sea, casi un poquito más de la tercera parte de 1 mega. Pensad ahora que cualquier foto de la cámara de fotos ocupa al menos 5 megas. Pues este disque tenía la capacidad de 360K, no llegaba ni a la mitad de 1 mega, pero era con lo que se trabajaba. Había también, luego surgieron unos disques más pequeños de 3 pulgadas y media,
que eran más rígidos, eran de plástico. Por dentro iba el aluminio magnetizado y por fuera era una capita de plástico y eran más pequeñitos. Lo que pasa es que había que tener una disquetera en el ordenador que aceptara ese tamaño. Entonces, algunos ordenadores venían con doble disquetera, las de 5,25 y las de 3,5. Esto es de la marca Kao y de la marca 3M, que eran las marcas que se usaban, pues ya siendo de alta densidad y doble cara, llegaba a tener 1,6 megabytes. Y bueno, no lo he podido meter aquí, pero Diego me ha facilitado un disco magneto-óptico que ya como 8 años más tarde, 6-8 años más tarde de estos primeros disques, ya pudimos volcar sobre todo lo que salía de Optronics y lo que salía de las pantallas de trabajo que teníamos, y se veía en un disco magneto-óptico también de 5,5 pulgadas, pero ya con una capacidad de 70 gigas, o sea, una buena barbaridad. Para que veáis que en poco tiempo el salto enorme que se pegó en estas tecnologías. Bueno, esta es una pantalla de cómo se veía trabajar con el AutoCAD, de cómo lo veían José Revuelta y Carmen Alarma, cómo veían los mapas que trabajaban. Este es un mapa de industria del sector del cuero y calzado del año 1986. Este grupo se hizo teniendo como ámbito de obtención del dato las comunidades autónomas. Como veis, las comunidades autónomas, y se reflejaba ahí pues en cuero y calzado, y ahí se daban unos colores que era lo que proporcionaba el sistema, y unas tramas que también te las proporcionaba el sistema, no las podías elegir, era lo que daba AutoCAD, pensando que era un programa para ingeniería, no para cartografía. Pero algo se veía, porque luego compararemos con el trabajo que hubo posteriormente. Entonces, las primeras tareas que se acometieron, yo todavía no estaba en el departamento, pero en 1987, porque ya sabéis que el decreto ley se hizo el 13 de junio de 1986, es cuando el gobierno encarga al Instituto Geográfico la realización del Atlas Nacional. Entonces, pero bueno, eso lleva un trámite, Fernando no estaba todavía en el instituto, creo, le llaman después, y ya en 1987, que sí está, es lo que empieza la captación del equipo humano. No había nadie que trabajara en el Atlas Nacional hasta ese momento. El Atlas de Vázquez Maure se había terminado en 1965 y se había quedado parado, y el departamento habían pasado 20 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la captación del equipo humano. Se estudian los atlas que hay en otros países, lo que hay en el mercado. Yo he puesto aquí en el mercado internacional, más bien debería haber puesto. Lo del mercado está un poco feo, pero bueno, los atlas que había en otros institutos geográficos de otros países, porque normalmente los atlas nacionales los encara siempre un organismo cartográfico a nivel nacional y a nivel oficial. Hay luego otros atlas hechos por editoriales muy buenos, pero con una finalidad más escolar, universitaria, que estos atlas nacionales, que surgieron. El primer atlas que se hizo en el mundo fue el de Finlandia. Digamos, el primer atlas con criterio moderno, porque tendríamos que hablar de los atlas del siglo XV-XVI, ¿no? De Mercator y demás. Pero vamos, los atlas ya con un criterio moderno y reflejando y con precisión métrica, es en 1906 Finlandia, el primer país que hace un atlas nacional. Y luego todos los países del ámbito socialista se dan cuenta de que es una herramienta estupenda para planificar todos los aspectos económicos, sociales, industriales, energéticos del país. Entonces, pues todos los del telón de acero se dedican a hacer atlas y llevan ventaja con respecto a los países occidentales. Bueno, entonces, lo que hacen en ese año 1987, el mínimo equipo que está trabajando, pues es estudiar los atlas, ver cuál podía ser el más interesante. Como dijo Fernando el otro día, si ya están en cosas inventadas, pues vamos a ver lo que hay y vamos a mejorar, pero vamos a fijarnos en lo que ya han hecho otros, no vamos a partir de cero, ¿no? Entonces, se eligió el tamaño. Bueno, un buen modelo, también lo dijo Fernando, fue el Atlas Nacional de Estados Unidos. El Atlas que había hecho Estados Unidos tenía un formato, son atlas. Bueno, todos los países tienen unos formatos muy grandes. Y nosotros
tenemos un país que es España, que tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Si viviéramos en Bélgica, en San Marino o yo qué sé, o en Croacia, pues no tendríamos necesidad a lo mejor de un tamaño tan grande. Pero la escala que se pensó adecuada como para volcar toda la información a nivel nacional, contemplarla a nivel municipal, con información a nivel municipal, fue la del mapa a escala 2 millones. O sea, la península ibérica a escala 2 millones. Y eso daba pues un tamaño de una altura de 730 centímetros, como os digo aquí, y 520 en hoja doble. Es grande, pero si se compara con los atlas de Alemania, de Hungría, de todo eso, no es un atlas excesivamente grande. Japón tiene un atlas enorme en una caja grandísima y encima es por láminas sueltas. Y las láminas tienen como 1,20 por 1,40 m, o sea, la caja es imposible moverla una sola persona. Entonces, y bueno, y eran los japoneses, que eran muy prácticos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos ese tamaño tan grande de tomos, que luego los veréis en la exposición, y bueno, la hoja sencilla era la mitad de tamaño, claro, 520 centímetros de altura también, y el ancho 365 centímetros. El mapa en hoja doble era el de 2 millones que hemos dicho, y en la media hoja sencilla era el mapa a escala 4,5 millones. Y luego se diseñó aquí ya un tamaño que no estaba en el de Estados Unidos, que era meter 3 mapas a escala 6,5 en una hoja sencilla. Luego veremos la disposición. Y también 8 mapas en una hoja sencilla a escala 9 millones. Bueno, en ese tiempo también se eligió las fuentes de texto que se iban a emplear para el título de la hoja, para el título del mapa, para los subtítulos que hubiera, para las fuentes de información, en fin, para todo aquella rotulación que de un modo obligado tiene que ir con el mapa. Entonces se trató de normalizar en todas las escalas, ¿no? Y lo mismo con las fuentes y los tipos de letra. Y luego se preparó un índice, inicialmente 48 grupos, en 624 páginas. Ellos vieron en cada grupo pues qué contenidos querían meter. Y en ese primer año de 1987 pues le salieron 624 páginas. Faltaba por definir el índice toponímico, porque no se sabía en ese momento cuántos topónimos iban a aparecer a lo largo de las hojas del mapa. Entonces digamos que eso era un número todavía desconocido. Bueno, y luego se crearon los 48 grupos interministeriales para obtener los datos. Esta fue una diferencia también con la elaboración del atlas de Vázquez Maure, que Vázquez Maure se encargó pues a una serie de geógrafos de mucho renombre y conocidos, y en la universidad les encargó directamente algunos temas concretos. Aquí se quiso coordinar todo desde el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, los datos siempre se pedían a organismos oficiales. Todos los datos que se han plasmado en los tomos del Atlas Nacional están dados por organismos oficiales. Y luego, pues se estableció ese mínimo equipo informático que hemos visto antes. En 1988 ya se definió qué personas iban a necesitar una nueva estructura, tanto personal como de equipamiento tecnológico. Y se creó el área de Atlas Nacional y Cartografía Temática, como un departamento nuevo. Hubo en esa época, en los años del 80 al 90, hubo un montón de relaciones de RPTs que se llamaban, o sea, cada tanto salía una nueva RPT, porque las titulaciones anteriores y los nombres de los funcionarios anteriores pues habían quedado obsoletos para las nuevas tareas que se estaban haciendo. Entonces, bueno, pues hubo incluso una RPT que yo recuerdo que los 600 funcionarios que éramos entonces en la casa tuvimos que pedir todos el puesto de trabajo que queríamos optar. Yo entraba en ese momento, pero la gente que ya llevaba 20 años trabajando o 30 años o que estaba a punto de jubilarse tuvo que pedir plaza también, porque su plaza había cambiado de nombre. Entonces no se mantuvo en la plaza que estuvo, sino que le habían cambiado de nombre y tenían que optar. Con lo cual
hubo pues mucha incertidumbre, porque claro, la gente quería, los que estaban contentos con la plaza querían seguir donde estaban y decían, y a ver si viene ahora otra gente más joven. El problema era que no todo el mundo en ese momento controlaba informática, entonces, claro, los mayores tenían el miedo de que las nuevas RPTs estaban primando mucho los puestos informáticos que les pudieran quitar, pero no, al final, bueno, eso ya el director de entonces, Ángel Arévalo, pues con buen criterio, claro, las personas que llevaban 25 años en el mismo puesto y que estaban haciendo esa labor, pues bueno, se le cambió el nombre. ¿Eso quién fue? Emilio Murcia empezó, pero la RPT fue la que yo te digo fue de Ángel Arévalo, Claro, empezaría, es que Emilio Murcia fue el primer director que hubo después de la llegada al poder de los socialistas, que era un catedrático de geografía, precisamente. También era la primera persona catedrático, porque hasta ese momento, por lo menos en gran parte de la mitad del siglo XX, todos los directores del instituto habían venido provenientes del ejército. Aunque quizá tú conozcas más, no todos, ¿no? Pero después de la guerra casi todos, ¿no? Bueno, pero bueno, para mí marino es militar, digamos que... No lo sé. Eso... Cuevas. Claro. Canas. No, le siguió Morencos. Ángel Arévalo. Claro. No hubo un intermedio entre Emilio Murcia y Ángel Arévalo. Teófilo. No. No sé. Bueno, alguien que quiera también investigar se puede hacer una lista de los directores del instituto. Bueno, eso fue en 1988. En 1989, ahí ya se tramita la adquisición del sistema informático. Era un sistema informático costoso, digamos. No vamos a decir todavía. Costoso en pesetas, que era lo que había en ese momento. Entonces había que publicarlo en el BOE y como rebasaba cierta cantidad también había que publicarlo en los demás boletines de los demás países, porque ya habíamos entrado en la Comunidad Económica Europea. Entonces eso retrasaba pues la finalización del expediente, ¿no? Y luego tenía que pasar por la aprobación de una comisión interministerial informática, porque los primeros años los ministerios se dedicaron a comprar terminales informáticos y había pues bastante, cada ordenador era de una, y entonces una comisión de informática dijo que lo mejor era poder tener homologados los sistemas. Eso también luego para algunas cosas fue un retraso, pero bueno, el caso es que ese expediente de la adquisición del equipo informático tuvo que pasar por esa aprobación. Y luego preparar las salas de trabajo, los lugares de trabajo, seleccionar y preparar al personal que trabajaría en el sistema informático y en la redacción de grupos. Porque básicamente aquí la mayor parte de las personas que trabajan en el instituto estaban dedicadas o al mapa topográfico nacional o a las labores de geodesia, de astronomía, de sismología, pero cartografía temática como tal había habido muy poco desarrollo. Y luego, y luego también preparar las bases cartográficas de las distintas escalas para que se pudieran introducir en el sistema informático, porque con mapas a 9 millones, con mapas a 6 millones y medio, con mapas a 4,5 no se había trabajado antes. Entonces se necesitaban unas bases de esas escalas que contemplaran digamos los recintos de las autonomías, que contemplaran las provincias y luego que contemplaran también la red hidrográfica, básicamente. Entonces eso también llevó su tiempo, porque hubo que hacerlo por métodos tradicionales, con con reducción fotográfica, porque el 2 millones salió de la reducción fotográfica del mapa de 1 millón, que ya existía en el instituto. El de 4,5 millones pues fue por reducción fotográfica, el de 6,5 igual y el de 9. Bueno, y estas son las primeras, luego las podréis ver de cerca,
que son las minutas que yo he llamado manuscritas, porque están hechas pues con lápices alpinos, ¿no? Que así se hicieron pues por los redactores. ¿Veis? Este tiene página 467. Os he dicho que había 624 páginas. Pues esta corresponde a turismo y tenía el número correlativo de 467. Entonces se iban haciendo y esto se estaba preparando para el momento que llegara el gran equipo informático. Las hojitas, luego no me voy a entretener en ellas, veis lo bien hechas que están, porque todo esto tenía que ser luego trabajado por las operadoras que estuvieran en los terminales informáticos y tenía que ser lo más claro posible. Todo esto, si se hubiera hecho con los métodos tradicionales, pues era a base de hacer calcos, de hacer despeliculables, de repetir, insolar y usar un montón de estabilenes y para cada color tener pues un montón de tramas distintas y según que se hiciera por el tipo de cuatricomía o con más planchas, porque estos mapas sencillitos pues se podían hacer por cuatricomía, pero ha habido mapas que han necesitado muchas planchas. El mismo que explicó el geomorfológico, que explicaste tú, llevaba muchísimas plantas, muchísimas, 11, claro. Entonces, eso es un trabajo de titanes. Bueno, aquí tenéis un mapa del mundo que eran los extranjeros que venían en ese momento a España también. Aquí veis otro recorte que salía pues a lo mejor del ordenador hecho, un recorte, pues se pegaba ahí y bueno, pues ya se vería cómo eso se metía en el otro sistema. Vale, entonces el equipo informático se redactó un expediente y antes ya habían hecho, en la época en que Fernando Aranás era jefe de cartografía, pues había viajado a varios países con San Román y con expertos, que no sé exactamente yo, otros expertos con los jefes de talleres también y de la imprenta, para ver qué equipos estaban, con qué se estaba trabajando en otros lugares, ¿no? Entonces, ya se habían enterado que en países como Bélgica, como Francia, como Suiza, se trabajaba y se estaba haciendo informáticamente la salida de los mapas con un sistema que se llamaba Exciter, que era diseñado por los israelitas, con origen de diseño textil, para hacer ropa textil. Pero luego ese diseño hecho por ordenador y trazado, pues lo aprovecharon para hacer cartografía. Entonces, bueno, pues Fernando redacta un expediente para la adquisición de un sistema informático y se pedían dos estaciones de trabajo. Esto os digo, tiene que pasar por el Boletín Oficial del Estado, tiene que pasar por los boletines europeos, por la Comisión, y ya cuando sale a difusión pública de las empresas, pues para gran sorpresa, solo se presentan 2 empresas. No se podía haber presentado Nirdor, se podía haber presentado Siemens, se podía haber presentado Fujitsu. Había entonces muchas marcas que estaban lanzándose al desarrollo informático, pero no se presentaron. Lo de los mapas no debían tener mucha seguridad. Pero se presenta Exciter y se presenta Intergraph. Exciter, como sabéis, ofrece 2 estaciones de trabajo. Intergraph ofrece 6 estaciones de trabajo. Entonces ya sabéis que en los expedientes pues siempre se trata de cogerla. En aquellos momentos el criterio era lo que fuera más beneficioso para las arcas del Estado, lo que fuera más beneficioso en teoría para el Instituto Geográfico, porque además iba a ser 6 puestos de trabajo, ¿no? Y entonces, pues claro, se lo lleva Intergraph, el concurso. Era una forma ellos de entrar en Europa. Ellos estaban desarrollando sus equipos para el ejército norteamericano, para el Geological Survey. Entonces, para hacer mapas topográficos de uso militar. Entonces tenían sus desarrollos hechos y bueno, pues con ese, digamos, con ese bagaje, pues ganan el concurso. Y entonces, pues, yo todavía no estaba en el departamento, pero bueno, aquí las personas que en ese momento estaban, pues se quedan esperando que llegue el equipo. El equipo tenía que llegar de Estados Unidos. Entonces tardó bastante en llegar.
porque llegó en final de 1989, pero no estuvo, digamos, algunos de sus sistemas no estuvieron hábiles para trabajar hasta la mitad de 1990. Entonces, en Intergrad, las personas que aquí estaban trabajando conocían mucho de informática, pero no conocían de cartografía. Tuvimos la suerte, a mediados, yo creo que del año 91 o así, que un ingeniero técnico en topografía de la casa fue fichado por Intergrad y se fue a trabajar a Intergrad. Entonces, bueno, era el vehículo de unión de que por lo menos entendía el lenguaje cartográfico y entendía lo que podíamos estar nosotros necesitando, ¿no? Pero, claro, allí tenía los americanos detrás que tampoco estaban por la labor. Bueno, el caso es que lo que nos llegó, digo, está aquí puesto, como veis arriba, es una doble estación de trabajo, se llamaba Interview 220, tenía 2 pantallas y una mesa que tenía tamaño DIN A0. La mesa era, pues se podía usar como soporte de mesa para tener tus minutas, o era una mesa digitizadora con tamaño DIN A0, que era un tamaño muy grande para el momento. Y luego había 5 estaciones de trabajo, que era la Interpro 125, que ya tenían pantallas de 19 pulgadas también, y una tableta digitalizadora DIN A3. Luego, todo eso estaba, digamos, estas unidades trabajaban independientes, cada una como un ordenador independiente, pero podían conectarse a un ordenador central, que era la unidad esta central Intergrad 200, que tenía 3 procesadores para poder ser más rápida y poder descargar tareas en cada uno de los procesadores. El sistema lo controlaba con la primera CPU, digamos, la más importante. Luego tenía un procesador de comunicaciones para los ficheros que iban de un lado. Cuando las operadoras terminaban el trabajo, eso había que mandarlo a determinados server, y eso lo controlaba este procesador de comunicaciones. Y luego un procesador de ficheros. Esta unidad central, para hablaros también del tamaño, ya tenía un gran tamaño para la época, pero eran 2 discos de 559 megas. O sea que como veis, bueno, y una unidad de cinta magnética, que eso también nos parecía que era muy importante, tener la unidad de cinta magnética. Luego no había con quién intercambiar, porque nadie tenía unidades de cinta magnética. Pero bueno, a nosotros nos servía por lo menos para pensar que cada vez que teníamos un grupo terminado de trabajo y todo, lo guardábamos en cinta magnética y eso lo llevábamos a otro lugar donde estaba, por si había un incendio en la casa, que no se perdiera todo en el mismo, estando en el mismo lugar, ¿no? Vale. Entonces, bueno, y un servidor de red, era el Interserver 305, que este ya tenía un disco más pequeño, 330 megas, ¿no? Y este era el que controlaba los 2 trazadores que aportaron ellos también. Los trazadores ya no eran de la marca Intergrad, porque bueno, estas marcas informáticas se dedican a unos equipos concretos y adquieren de otras casas equipos que ellos no han desarrollado. Entonces, el trazador electrostático en color era el Versatex 3424. Esto, electrostático, quería decir que era un papel que soportaba una serie de tintas, que nos salían en 4 colores los mapas, y era una primera salida gráfica para ver el trabajo que se había hecho en las pantallas. El papel era bastante barato, era una forma de prueba, era un modelo de prueba, que luego comentaremos más cosas sobre este Versatel, que nos daba la gran, digamos, ellos lo ofrecían como una cosa importante, digamos, para el desarrollo, que podía sacar una sábana de mapa de 4 metros 16 centímetros, o sea, 416 centímetros por 57 de ancho. O sea, la altura que tenía eran 57, pero luego podía salir una banda de 4 metros. Nosotros en el Atlas no necesitábamos mapas de 4 metros, pero bueno, lo ofrecía el sistema. Y era un papel que era en un rollo y según se iba dibujando, se iba desenrollando del rollo inicial en blanco y se iba enrollando en otro rodillo. Bueno, y luego la estrella del equipo era el fototrazador de láser, que era el Ostroni 5040,
que tenía una resolución altísima de 2032 puntos por pulgada en aquel momento, y podía llegar hasta tener una apertura desde 200 a 12,5 micras. Y ahí el tamaño del documento era ya más pequeño, era 1,27 m por 1,02. Para nosotros era suficiente, porque esto era el desarrollo del tambor, lo que daba. Y esto ya lo que nos daba era la salida en película de los positivos finales, que se iban a llevar a la máquina que estaba en imprenta. Entonces, esta era la estrella del... Bueno, aquí hay una serie de cuadros que voy a pasar un poquito, porque esto es un poco más arduo, de cómo hubo que preparar el trabajo, en la entrada esa del mapa base que necesitábamos, porque la información que nos venía de los distintos ministerios había que aplicarlo sobre esos mapas base. Y luego, pues en nuestro caso, aquí es un genérico que hay, teníamos la cartografía, no estaba editada, hubo que hacerla, como os he dicho, por reducción fotográfica, y todo eso luego hubo que codificarlo y verificar la calidad de esas bases. En la captura de la carga del mapa, pues había lo mismo, nos podía llegar ministerios que nos mandaran cartografía, por ejemplo, ministerios o organismos. El Instituto Geológico y Minero pues nos mandaban los mapas que ya tenía hechos, y otros, sin embargo, pues nos mandaban a lo mejor listados de bases de datos, o nos mandaban una hoja Excel, o nos mandaban un listado manuscrito, o una salida por la máquina de escribir. Había de todo. Luego teníamos que elegir cómo se iba a trazar, qué simbología se iba a aplicar en esos mapas, si era una simbología de tipo lineal, si era puntual, si era superficial, y como el sistema no tenía la posibilidad de que eligiéramos el tipo de gráfico que queríamos hacer, hubo que desarrollar una serie de macros para poder hacer toda la información de los diagramas, de barras, diagramas de todo tipo que se han empleado en el Atlas. Y luego la elección de color, que ese fue lo que más tiempo nos llevó a preparar, las tablas de color. Voy a pasar y luego lo vemos con más. Esto, como luego estará en la comunicación, pues, como veis, en las tablas de color, las unidades de trabajo, esas que os hemos dicho, que como eran 6, pues hubo para 6 operadores, operadoras, se establecieron 2 turnos de trabajo, y ahí, bueno, ahí ya fue cuando me incorporé yo. Antes un poquito, ya había llegado el equipo, estaba en las cajas sin sacar todavía, porque también ofrecían formación para 2 personas, 2 ingenieros en topografía, que fueran a integrar, a aprender cómo había que trabajar con estas máquinas, ¿no? Entonces, en la RPT esa que se hizo el año 89, pues yo saqué la plaza en el área de cartografía temática. Yo venía del centro de cálculo, había estado 5 años desde que ingresé en el Instituto Geográfico. El periodo de pruebas lo hice en el centro de cálculo, y ya luego pues me reclamaron de allí, y yo me había quedado en el centro de cálculo un montón de años. Pero como se trabajaba en el centro de cálculo era nunca veíamos mapas, solo veíamos nombres de ficheros, generalmente. Los mapas no los veíamos nombres de ficheros. Y trabajábamos con no teníamos ordenador personal, los ingenieros, teníamos una consola que trabajaba contra una gran CPU para todo el instituto. Entonces, los astrónomos, los de geodesia, los de geomagnetismo, todo el mundo trabajaba con el ordenador central, que estaba en una habitación enorme y que ocupaba un montón de metros cuadrados, la serie de armarios de CPU que había, y cada uno teníamos una terminal que era un teclado y una pantalla. Y la salida por impresora de los trabajos que podíamos hacer, pues era a otro lugar central, a una impresora central, que también era una máquina enorme con un papel continuo, que eso lo recordaréis, los papeles que llamábamos sábanas rayadas, que eran de DIN A3 y que también era continuo. Entonces, cada vez que lanzaba alguien y que había un cambio de coordenadas, cambiar de coordenadas Lambert a coordenadas UTM, o obtener los puntos de apoyo de tal cosa, lanzabas tu programa, tu salida, pero hasta el día siguiente no obtenías los resultados, porque no se cortaba papel más que una vez al día en esa impresora grande. Entonces había la señorita que controlaba la impresora, pues
pues cuando terminaba su turno de trabajo ya cortaba y lo dejaba en un armario donde cada uno de los usuarios teníamos nuestro identificador, nuestro código, entonces ibas al día siguiente y ahí veías si lo que habías hecho estaba bien o tenías que volver a repetirlo, ¿no? Bueno, pues eso que pasaba en el ordenador central y con todos los... nos pasó también con este equipo del Atlas Nacional. Aquí veis a una de nuestras compañeras, a Bárbara. Como veis, hay una tableta DIN A3. Ahí se podía digitalizar mapas que tuvieran ese tamaño y también había un menú de pantalla. Hubo que diseñar y ahí es donde cuando se decía, bueno, pues hay que construir un diagrama de barras, hay que construir un diagrama de otro tipo. Entonces, en el menú podían elegir, pero ese menú se tuvo que crear dentro del departamento. Integrar no lo ofrecía. Como veis, esta es la pantalla. Aquí tiene sus minutas de trabajo. Ahora, aquí está la pantalla doble, que como veis, esta se podía usar a veces para corregir ficheros, para ver si de un fichero anterior se habían hecho las modificaciones convenientes, o se podía si la base estaba bien. Y fue esta muy interesante porque en un momento dado Intergrad actualiza su software, ya teníamos como 500 ficheros trabajados porque 6 estaciones de trabajo con 12 operadores dan para muchos mapas que se iban haciendo, pero todavía no salían los mapas estaban ahí metidos, estaban en el server. Entonces, se hacían las pruebas, y os comentaré, nos mejoran el software, hay una nueva actualización y se corrompieron todos los ficheros que teníamos trabajados. No sé si lo recordaréis alguno, pero aquello fue un trabajo casi como de empezar de nuevo. Entonces, no quiero tampoco ser muy... contar las cosas así como muy negativas, pero realmente fue una gran aventura que gracias a, digamos, a la buena disponibilidad, al entusiasmo, a la profesionalidad de todas las personas que estaban en el departamento. Y luego, pues también comunicaros que el director del departamento tenía la capacidad de entusiasmar a funcionarios, cosa que no es fácil en la administración pública. También tenía otras características, porque yo el día que me presenté, claro, cuando saco el concurso, había 2 plazas para personal informático, éramos Pedro Merino y yo. Pedro Merino se fue a edición y trazado y yo fui a la Nacional. Entonces, cuando yo me presento, yo no conocía, estábamos trabajando, aquí había muchísima gente, son muchos edificios, pues yo no conocía a Fernando Aranaz y además había estado en aviación civil, y entonces yo me presento a su despacho y digo, bueno, pues soy la nueva persona que me han dicho que este es el departamento donde tengo que trabajar. ¿Cuál es? Bueno, pues aquí se va a hacer el Atlas Nacional, empieza a contar, y esto es un proyecto muy bonito. Digo, bueno, ¿y cuál es el cronograma? ¿Para cuándo está prevista la finalización? ¿Y sabéis lo que me dijo? Para ayer por la tarde. Dije, pues sí que empezamos bien. Para ayer por la tarde. Hombre, había previsto más tiempo, pero claro, como llevábamos tanto retraso, como llevaba el sistema tanto retraso con relación a cómo se tenía que haber empezado, que se creía poder haber empezado con el equipo en el año 88, y no pudo ser hasta muy avanzado el 90, pues entonces, claro, me dije, pues para ayer por la tarde. Bueno, entonces os digo, seguimos con el trabajo en pantalla. Bueno, este es el trazador electrostático, el que tenía la salida en papel. Como veis aquí, no he encontrado otra foto, el cilindro donde está el papel en blanco está por dentro y no se ve, y por debajo veis que hay otro cilindro donde se va enrollando. Entonces, era digamos, este era como el de pruebas, el trazador malillo, digamos, el de las pruebas, pero no se podía cortar papel. Porque claro, aquí este trazador lo usaban todas las estaciones de trabajo. O sea, se terminaba el mapa, y ahora os diré por qué se lanzaba tanto. Lo lanzaban las operadoras a través del servidor a este trazador y salía. Pero si se cortaba el papel, luego costaba muchísimo volver a equilibrar los cilindros, porque era un rollo muy grande, yo no sé cuántos, porque ya os digo, como podía tener hasta mapas de 4,17 metros, pues el rollo a lo mejor podía ser de 100 metros, ¿no? Entonces pesaba mucho
y colocarlo, equilibrarlo y todo era muy complicado. Entonces, al principio se cortaba, cada vez que salía un mapa se cortaba. Luego se vio que es que volver a colocarlo y equilibrarlo era muy complicado. Y además nos dimos cuenta de que si lo hacía la misma persona, siempre cometía el mismo error sistemático y entonces el sistema ya lo había asumido. Entonces solamente cortaba una persona, con lo cual se cortaba una vez cada 24 horas. Se cortaba al finalizar el turno de las 9 de la noche y entonces a la mañana siguiente, pues también los operadores, las operadoras tenían los distintos mapas que se habían hecho el día anterior. Y os digo porque ahora vemos por qué era tan importante ver estos mapas. Bueno, este es el trazador láser. Este trazador funciona también como escáner, o sea, aquí se podía poner un mapa editado y la palabra pues lo capturaba la imagen, hacía como una foto interna que luego se podía vectorizar y ya teníamos el documento. Y también en este trazador de rayo láser es donde íbamos a sacar los 4 positivos finales en película transparente y con los colores de la cuatricomía. Aquí hay otro. Bueno, este trazador, y aquí es un acortador, estaba aislado en una máquina, en una habitación que no entraba nadie, tenía que estar en unas condiciones de oscuridad y de temperatura y de humedad que no podían cambiar, o sea que aquí casi no entraba nadie más que el operador que estaba al cargo de esto y no entraba nadie a meter la nariz en este cuartito. Ya os digo, en el otro trazador cortaba siempre la misma persona. Vale. Entonces aquí os he hecho un resumen un poquito de lo que sería el proceso general. Como veis, la cartografía o se digitaliza o se escanea y con eso tenemos ya esto, digamos, en el mapa base de entrada. Luego, la parte añadida, lo que es la carga del mapa, en los contenidos de los datos que nos daban los ministerios, ya ahí es el tratamiento, que lo mismo se puede digitalizar o se puede hacer por teclado. Y esta es la prueba electrostática en color. Si está bien, pues digamos que si todo lo vemos bien, pues qué suerte. Si no, hay que volver para atrás y corregir. Y luego ya por fin, cuando se ha corregido todo, pues se iría al trazado de los positivos finales y ahí se hace una prueba de calidad, que ahora veremos cuál es la prueba de calidad y ya por fin se puede llevar a talleres para imprimir. Pues muy bien, voy a ir más deprisita. Bueno, sí quería comentar, porque esto sí que me parece una labor de reconocimiento a todos los operadores que han trabajado en esta etapa en el Atlas. El sistema que tenían estas pantallas de Intergraph y el programa MicroStation no se veían colores en pantalla, nada más que en perímetros, o sea, no se veía una masa continua. O sea, si teníamos dibujadas, como aquí están dibujadas, las provincias, y había que darle un color a cada provincia según el fenómeno que se estuviera analizando, no se veía una línea de color distinto. Entonces, cuando Intergraph vende el equipo al Atlas, dice, es un equipo maravilloso, tiene 16 millones de colores. Bueno, pues 16 millones de colores, 2 elevado a la 24 potencia. Pero de esos 16 millones de colores que se podían tener, cada operadora solo podía tener 256. Elegir una tabla de color de 256 colores. Pero sobre una tabla en papel, diseñada antes y sacada, que la veréis luego allí, se podían tener 256. Pero en pantalla solo aparecían 16 colores, del 0 al 15. El 0 se contaba como un color, del 0 al 15. Entonces, el número 16 era igual que el 0, el número 17 era igual que el 1, el número 18 era igual que el 2. Entonces, cuando hay muchísimos colores, no sabes lo que estás viendo, porque no es verdad el color que te está saliendo con lo que luego va a salir. Eso era un gran problema. O sea, que aquí se necesitó un trabajo ímprobo de acomodamiento visual, yo aquí sí que llamaría trabajo virtual. Esto era virtualmente estar intentando de qué color era Zamora, de qué color era Salamanca, de qué color era Cáceres y Badajoz, porque tenías que haber dado distinto color según la minuta que te hubieran dado los redactores cartográficos. Tú en la minuta veías distintos colores y los tenías que poner de ese color. Los tenías que elegir de una tabla de color
pero en pantalla solo veías 16 colores. Luces, y además eran luces, que no son pigmentos de color, con lo cual siempre hay una diferencia. En pantalla era un sistema RGB, el rojo, el verde y el azul, y sin embargo luego en el papel ya es un color de una cuatricomía, cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, eso es una complicación que solamente las personas que han trabajado en ello saben lo que significa. Sin embargo, en el año 92 por ahí empezaron a llegar Macintosh al instituto, en el departamento de fotocomposición, que ya era un sistema que lo que tú ves es lo que tú obtienes luego. Y aquello fue ya una liberación enorme, el poder. Nosotros en el Atlas no pudimos el primer tiempo adquirir Macintosh porque no estaban homologados por la administración. Pero el departamento de fotocomposición, al ser textos, pues consiguió que se lo aprobasen. Y entonces consiguió los Macintosh. Entonces, bueno, pues nos apoyamos mucho en fotocomposición. Entre otras cosas porque ya veníamos apoyándonos años, porque Intergraph también te decía que tenía fuentes de textos infinitas, ¿no? Y con una precisión increíble. Pero siempre que escribieras una línea sola, no que escribieras 3 líneas y las tuvieras que justificar, o tuvieras que escribir columnas. O sea, hacer una columna con MicroStation era casi imposible, porque los números no se te alineaban uno debajo de los otros. Eran unas células, las tenían construidas ellos, y cuando tú ponías un 8 al lado de un 9, pues no era lo mismo que poner el 8 al lado del 7. Entonces pues recurrimos a fotocomposición, que nos hicieran pues prácticamente todos los textos y todos los listados numéricos que había. Bueno, aquí he sacado esto de información demográfica porque este es el cuadernillo donde va este mapa, que es el mapa que hemos visto antes, ¿eh? Este era el resultado final. Así salía después de haber trabajado en pantalla, pero de no verlo en pantalla. Esto es como quedaba ya una vez impreso. Como veis, es un mapa que está reflejando el envejecimiento de la población, el año 1981. El color azul refleja los varones y el color rosa refleja a las mujeres. Y hay 3 sectores en los azules que van de menores de 15 años, de 15 a 64, y mayores de 64, y lo mismo con las mujeres. Entonces ahí se va viendo, es curioso cuando se mira estos mapas con detalle cómo se ve el envejecimiento de algunas provincias y no de otras. Y luego, la edad mediana que tenían, eso era con una gama de colores que, como ves, intentábamos que fuera lo más ordenada y gradual posible. Conseguir estas gamas de colores en el equipo Intergraph nos costó muchísimo tiempo, porque Intergraph no estaba preparado para trabajar con colores. Ellos decían que ellos sabían de mapas topográficos. Y aparte, esto era en una época donde no había internet y donde cualquier consulta que queríamos hacer a Estados Unidos, donde estaba la sede de Intergraph, pues cuando nosotros trabajábamos por la mañana, allí estaban durmiendo. Así que no podíamos hacer las consultas. Hablar por teléfono era carísimo. Y claro, porque no había, era cartas, no había correo electrónico. Tenías que escribir una carta y esperar a que te contestaran con las dudas y con las cosas. Entonces, eso cuando veáis a alguien de la primera etapa del Atlas, saber que ha trabajado lo suyo. Bueno, esta es una guía de que se llamaba Color Troll. Como veis, esta la tenía el Instituto Geográfico en talleres y la había diseñado para precisamente cuando tenía que hacer pues algún mapa más de cartografía temática o cuando tenía que dar color. Está adaptada de una carta también del Geological Survey de Estados Unidos. Entonces la habían hecho años anteriores y nosotros fue en lo que primero nos basamos, pues como para empezar a trabajar hasta poder tener los colores de Intergraph. Vamos, los colores de las tablas que decía Intergraph que tenía. Esta es la Color Troll. Esta ya es una tabla, como veis, esta es la salida del papel electrostático. Y aquí ya nos hicimos una tabla RGB en las 3 direcciones con el rojo, el verde y el azul, que te obtienes todos estos colores, que no quedaban nada bien, como veis, pero luego cuando esto salía a los positivos finales mejoraba, porque ahí ya se le daba una trama. Es que para este plotter había que darle la trama en RGB, pero para el plotter del acetato, vamos, el plotter, la tabla ya era en cuatricomía.
Esta es una carta de color ITC que nos ayudó a hacerlo aquí la escuela de topografía, que tenían Macintosh y entonces veían en pantalla. Es que hacer una tabla cuando estás viendo en pantalla el color es mucho más fácil que cuando tienes que estar esperando a ver qué te sale al día siguiente, ¿no? Entonces con esta tabla nos ayudamos mucho. Como veis, los colores ya se pueden conseguir 5 o 6 colores. Es que teníamos mapas temáticos que necesitaban 10 intervalos de color. Por ejemplo, climatología, porque teníamos muchas bandas de temperaturas, muchas bandas de variaciones de cosas. Entonces, con el tiempo, nos dimos cuenta que más de 7 colores el ojo no lo discrimina bien. Porque es que además el ojo no se comporta cuantitativamente. O sea, tú no puedes decir, bueno, pues le meto un 10%, le meto un 10 de cian, al siguiente un 20% de cian, al siguiente un 30, al siguiente un 40, y piensas que la gradación va a ser uniforme. No. De un 10 tienes que pasar a un 15. De un 10 a un 25, a un 30. Entonces, según Kepler, pues bueno, esta tenía 6 colores, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y nos ayudó bastante para los mapas que tenían 6 colores. Y esta es la ya que se usaba en el Atlas, la User Dibujo 256 Atlas CTB, la tabla de color, que había que unir el fichero, ese fichero que estaba trabajando la operadora. Cuando trabajaba con él tenía que meterlo en 63 niveles. Era un requisito del programa MicroStation. 63 niveles. Cada color tenía que ir en un nivel. O sea, si queríamos tener que la provincia de Badajoz, si los datos hacían que la provincia de Badajoz tuviera el mismo color que la de Cádiz, pues había que meter las dos en el mismo nivel. O sea, los colores salían metiéndolos en el mismo nivel. Y las líneas. Y luego el espesor de las líneas, que según fuera de frontera había que poner una línea de frontera a veces, o una línea de comunidad autónoma, o la línea de provincia. Esas líneas tenían un espesor y un color. Bueno, pues todo eso había que dárselo por programa. En pantalla se veía todo igual, todas las líneas eran igual de gruesas y con ese color que os he dicho que nada más que tenía 15 colores y que se podía repetir. Y entonces tú estar viendo uno que era rojo y otro verde, pero luego que los dos te salieran del mismo color. Entonces, esta tabla fue con la que usábamos, pero que encontramos, pues hay una serie de gamas. También es verdad que esta ha pasado mucho tiempo, han pasado 20 años y el color se le ha ido, porque el papel electrostático se evapora bastante. ¿Sí? Bueno, esta es una tabla que se hizo para edición y trazado de 10 en 10. Esta es, luego si queréis esto lo miráis, estos son los niveles que teníamos y cómo teníamos. Las mismas cosas siempre estaban en los mismos niveles, para no... Veis aquí las líneas hidrográficas y estas tenían un 100 de color cian, porque van en azul. Los embalses, pues también tenían un 100, o sea, todo lo que era con agua, pues llevaba un 100 y en fin. Bueno, estas eran las fuentes de texto. Como veis, unas son éticas, bueno, son todas las... Y estos son las maquetas que de cada grupo se hacía. Como con los datos que había dado el Ministerio, el organismo, aquí en climatología, pues lo dio lo que ahora llamamos la Agencia Española de Meteorología, pero entonces se llamaba el Instituto Nacional de Meteorología. Entonces ellos decían, queremos que estos datos, hay que poner esto, las temperaturas absolutas máximas, las temperaturas mínimas absolutas. Digamos que el contenido se negociaba con el redactor del Atlas, porque el índice ya lo había hecho el equipo del Atlas, pero bueno, ellos siempre tenían pues, su manera de trabajar. Aquí os enseño, bueno, esto correspondería a una hoja de 2, esto sería los mapas que decíamos de 9 millones, que entraban 8 mapas, esto entrarían 4 mapas de 9 millones y uno de 4,5. Este es un mapa de la Rosa de los Vientos, es muy curioso ese mapa, y aquí ya... Os he puesto los positivos finales, por fin, lo que se obtenía con el equipo eran 4, pues estos son transparentes, no sé si se ve muy bien la imagen, cada uno se metía en la máquina de imprimir y con la tinta correspondiente, y entonces la unión de las 4 tintas ya daba el positivo final. Pero antes, para saber si nos habíamos equivocado o no, porque todo eso era transparente, si nos habíamos equivocado o no, había una prueba que se llamaba Cromalin, pero decía que parecían los polvos de la Madre Celestina, porque es
un estabilene, un papel insolado, más o menos plastificado, y tú ponías el positivo del cian. ¿Vale? Lo insolabas. ¿Vale? Quitabas ese positivo y echabas unos polvitos, los polvitos cian, color cian, le frotabas con un algodón y entonces todo lo que tenía, todos los recintos que tenían porcentaje de color cian se quedaban de cian. Volvías a hacer lo mismo con el positivo del magenta. Lo volvías a insolar, lo retirabas, polvitos de color magenta, otra vez algodón. Y bueno, y salían unas hojas preciosas, ¿eh? Hay varias ahí. Después, bueno, más cromalines, hay por aquí otros cromalines. Como veis, aquí ya incorporábamos fotos. Este es un grupo de comercio donde se estudia la capacidad de compra de algunos sectores. Como veis, hay un señor partiendo jamón. Más cromalines. Y también comentaros, ¿cómo se hizo la edición de esto? Esto estaba pensado para ser el libro, por eso tenía 624 páginas más las que hubiera de índice. Pero los ministerios no daban los datos al mismo tiempo, ni todos los datos juntos, porque lo ideal es que todos tuvieran dado los datos y bueno, ya entre los redactores. Y también comentaros otra cosa curiosa, cuando yo llegué al Atlas había esas 3 personas que hemos comentado, entonces el director del Atlas, Fernando Aranaz, pues decía, 48 grupos, ¿cuántos sois? 3. Pues había dividido ya 16 grupos a cada uno y te tenía que poner a coordinar con los ministerios respectivos. Cuando luego ya ingresaron 2 topógrafos más, Carlos y Gabriel, y luego iba ingresando, pues el número de grupos se iba dividiendo entre el número de personas, con lo cual ya se respiraba un poco. A mí no me encargó ninguno, me dijo que yo tenía que encargarme de todos y bueno, yo a mí misma me veía un poco como la comadrona, ¿no? De que salieran a la luz por fin lo que llamamos cuadernillos, por no llamarlo fascículos, porque es que en la idea de fascículo te parece que es una serie ordenada y que tiene que salir el primer fascículo y luego el segundo y el tercero. Y nosotros, el que editamos primero, en vista de que el libro se iba a tardar mucho en tener toda la información completa, pues se decidió a editar el grupo 39, que era problemas medioambientales. ¿Por qué? Pues bueno, porque políticamente en ese momento una subdirección de medio ambiente estaba en el Ministerio de Obras Públicas y se quería hacer ministerio independiente. Entonces se dijo, bueno, pues una forma de potenciar esto es que salga el primer cuadernillo, sea el de problemas medioambientales. Entonces salió con el número 39. Esta fue la presentación. Si luego os la queréis leer, es la presentación que hacía Ángel Arévalo, que que casi toda la mayoría del resto de funcionarios pensaban que no íbamos a ser capaces de sacar el Atlas. Es verdad que este fue el primer cuadernillo, a lo mejor no hubiéramos sido capaces de sacarlo. Ella aquí decía que sí, pero bueno, la verdad es que Ángel Arévalo confió mucho en el equipo, Fernando Aranaz dinamizó mucho los grupos de trabajo. Tenían siempre una presentación del director del instituto y una presentación del coordinador científico del grupo que hubiera. En el caso anterior era el secretario general de Medio Ambiente. Y luego, al final, también, como un poco de novedad, porque muy pocas obras en el instituto habían tenido relación de intervinientes, pues se hizo una última hoja con la relación de intervinientes. Entonces aquí pues estaban las altas esferas y luego ya pues el personal del Atlas, que está un poco responsable de todo eso, el coordinador general, la redacción cartográfica, la producción general, que era yo la que estaba al principio, luego ya se incorporaron más personas, y luego aquí de asesores científicos pues del organismo que estaban dando los datos y el equipo de redacción del Atlas. Y también estaban otras entidades que te podían dar datos y luego todos los colaboradores, o sea, el personal que estaba metiendo la tinta en el rodillo de imprimir, el que estaba haciendo los cromalines, todo el mundo salió reflejado en este. Con lo cual también todo el mundo se sentía implicado. Y esta era la última hoja, que te anunciaba la próxima publicación, que a veces era verdad y muchas veces pues no podía ser verdad, porque creía, solo te faltaba un mapa para tener a lo mejor el medio marino, pero resulta que ese mapa no llegaba nunca, ¿no? Por cualquier cosa. Bueno, pues así era. Y esta es la segunda edición que se hizo en el 2001, porque se han hecho varias ediciones. Esta es la tercera edición en el 2007 y esta es ya en un CD-ROM, que también se hizo. Aquí tenemos, he traído algunos ejemplos para que vieras, porque estas fueron las primeras pruebas de la redacción hecha a mano, que se hacía casi a mano.
Y este es un mapa que dio mucho trabajo porque eran los hoteles, pero colocados en el municipio donde estuvieran. Entonces era mucho trabajo para colocar esto. No trabajábamos con un sistema de información geográfica que hubiéramos necesitado, pero en ese momento no lo teníamos. Y entonces fue muy complejo porque sí hubo que hacerlo para este mapa en especial. Y luego, como veis, el tema de las prioridades, los enmascaramientos y todo, porque claro, muchas cosas, sobre todo la Costa Brava, se juntaban, es donde más hoteles había, o en Valencia, todo. Entonces, colocar las capas y las prioridades, eso era una auténtica locura. En muchos casos, pues aquí hay, lo veréis ahí luego si queréis ver todas las anotaciones que se hacían, y luego se puso un sombreado porque sí pareció importante cómo el relieve afectaba también a los establecimientos hosteleros. Esta es una primera lámina, luego de algunas láminas que quedaron en el grupo 2, que eran referencias generales, que había un mapa del mundo, un mapa de Europa, dos escalas, y el mapa físico y político, pues se hicieron unas láminas muy grandes. Esta tenía como 1,20 m por 1,40 m. Y esto ya es la obra, pues un poco terminada en tomos. Como veis, son 5 tomos, más uno que es el índice, y luego aquí había pues, otro producto que se hizo que fue en cera. Esta es la segunda edición de... comentaros que en ese tiempo tuvimos que cambiar muchísimas veces los mapas porque las fronteras de Europa estuvieron cambiando mucho. Lo que se llamaba Comunidad de Estados Independientes agrupaba un montón de repúblicas socialistas soviéticas que luego se independizaron. Y entonces tuvimos que cambiar todos los mapas. Como veis, este agrupa aquí lo que se llamaba Comunidad de Estados Independientes y ya aquí también, pero veis aquí ya aparece Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, todos estos, Georgia, todos los países de aquí, y aparece Bielorrusia y aparece Ucrania, que antes todo era... Esto nos dio mucho trabajo, muchísimo. Aquí pasa lo mismo. Este es el mapa que apareció al principio, que como tenéis, veis, Yugoslavia casi entero, con Croacia y Eslovenia, y ya en la siguiente ya viene Bosnia, Herzegovina, Macedonia, la República de Macedonia, y después la unión de Serbia y Montenegro, que luego ya se separaron en Serbia y Montenegro. O sea, ahí tuvimos que estar cambiando de mapas pues durante 3 años cada 6 meses. No acabábamos nunca. Y luego, esto ya tardó un poco más, también Sudán del Sur. Como veis, aquí está Sudán entero y ya en este mapa aparece Sudán del Sur. Y tuvimos un problema, esto voy a pasar muy deprisa, porque nosotros, como habéis visto en los mapas, Canarias aparecían siempre en la parte de la derecha. El caso es que cuando hubo la guerra del Golfo, hubo una noticia en el país que decía que los aviones norteamericanos salían de Morón, cruzaban las Canarias y se iban al Golfo. Entonces, claro, el periodista que lo escribió pues vio un mapa, vio que pasaban por allí y entonces pues a partir hubo los diputados canarios pues quisieron que Canarias se colocara en su sitio. Entonces ya tuvimos que poner una nota que diciendo que bueno, mientras se terminaban de hacer los cuadernillos que estaban empezados, porque además a estos fascículos no quisimos llamarles fascículos porque te daba la idea de serie y los fascículos salen con una serie temporal determinada, cada semana, cada 15 días o una vez al mes. Entonces lo llamamos cuadernillos, que era una entelequia porque el tamaño que tenían pues era de 52 centímetros por 35. La primera edición, aquí que estamos entretenidos. Esto ya lo veréis por ahí, es un mapa que tuvimos, que lo contó Fernando, me parece, en la conferencia, tuvimos que hacer el mapa de calidad de aguas de baño y los datos nos los daba el Ministerio de Medio Ambiente. Y resulta que había mucha contaminación en las costas españolas y nosotros pusimos por la contaminación alta en color rojo, la media en amarillo y la no contaminada en azul. Y bueno, pues no les gustó, cuando eran datos que ellos publicaban en tablas, al público, ¿no? Claro, visto en mapa, es que no es lo mismo ver una tabla que ver un mapa, ¿no? Entonces, bueno, al final, Fernando, que es muy buen negociador político, pues dijo que el mapa, porque sí querían que quitáramos el mapa.
con unos datos reales y unos datos que además se publicaban, porque encima el Ministerio de Obras Públicas, que era entonces, publicaba los datos en unos cuadernitos que tenía. O sea, que es que lo que pasa es que nadie se leía los cuadernitos. Entonces, bueno, se decidió bajar un poco el color, no poner ese color azul, amarillo y rojo, sino poner tonos de amarillos. Y luego se dijo que se pondría un mapa de banderas azules cuando se hiciera turismo. Y bueno, pues ahí se solventó el tema. Y en el grupo de turismo, pues sí, apareció en ese momento la evolución de las playas con bandera azul. Se coge un periodo de 8 años. Este fue un trabajo precioso, de mucho trabajo para Elena, porque tenías en muy poquito espacio, porque además muchos municipios españoles que tienen playas son pequeñísimos, porque están divididos en territorio de dos playas. Entonces había que tener una matriz de 8, un círculo de 8 con muchos sectores circulares que reflejaban los 8 datos, los 8 últimos años que posiblemente hubieran podido tener. No todas las playas tenían todos los años seguidos bandera azul. Pero además esto nos pareció que era un mapa como para animar a todos los municipios costeros a conseguir bandera azul. Este es el grupo de geofísica. Aquí tenemos arte y cultura. Este es que lo hemos sacado porque está puesto ahí. Esto es como había que hacer también los mapas, como veis, fíjate, una serie de listados, los mapas de cultura y arte, pues te reflejan obras de arte y datos culturales. No tienes tanto valor de mapa, aquí sí lo reflejábamos en un mapa donde estaban localizados, pero luego tenías que hablar y tenías que buscar espacios, tenías que poner muchos listados. Pues esto, como justificaba muy mal el sistema de Intergraph, pues nos lo hacía en fotocomposición, y entonces era un mapa de retales, ¿no? Parecía. Pero al final salían resultados muy bonitos. Así quedaba la hoja, ¿ves? Cualquiera diría que estaba hecha como de retales, pues así quedaba. Esa es una de las portadas traseras que se ponía para decir cómo organizarlas, el orden que tenían, que luego salieron pues muy aleatoriamente, porque primero salió el 39, luego salió el 13, iban saltando un poco, y los últimos que salieron precisamente fueron los del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que era lo que llamaban nuestro ministerio entonces. Los últimos grupos que salieron fueron esos, ¿sabéis? Casa de Herrero. Este es el volumen total de los datos. Tenemos casi 3.000, más de 3.500 mapas, 1.700 gráficos, en fin. Eso es un poco la contabilidad de todo lo que se metió en esos cuadernos. Luego, pues se hicieron 2 prototipos, digamos en papel. Con eso terminaba la edición en papel, que estaba en forma de cuadernillo y luego hecho en tomo. La idea inicial es que salieran 2 tomos. Se llegó a ser 5 tomos y un 6º tomo de índice, por el trabajo tan amplio que supuso el desarrollo de todos los grupos. Y simultáneamente se iba viendo que ya venían las nuevas tecnologías y todo, y se hicieron un prototipo de videodisco, esto lo voy a contar muy deprisa porque es muy tarde, de videodisco interactivo. Con deciros que no nos ha quedado ninguna huella aquí en el Instituto de Videodisco Interactivo, porque todo esto, la Comisión de Informática, cuando había que hacer, se llevaba los simples y no queda nada más que esta foto que he podido conseguir y una foto que hay más atrás. Pero fue un trabajo muy bonito, muy caro, y luego se vio que el usuario para esto tenía que ser un usuario de tipo institucional, no podía ser en su casa de videodisco. Entonces, sin embargo, se hizo otra prueba con CD-ROM. Perdonad. Se hizo otra prueba con un CD-ROM. El grupo que se eligió fue el de Organización del Estado, que era el que menos mapas tenía y el más arduo. Sin embargo, metido en un CD, pues daba mucho juego. Y bueno, estas son las características que ya, como todo esto ha quedado obsoleto, porque aquí nos parecerá que tenían muchas cosas, pero a estas alturas era como de todo lo que tenía el videodisco interactivo. Como veis, era una pantalla muy grande, de 21 pulgadas, la pantalla tenía mucha calidad y además era una pantalla táctil. Y luego tenía un controlador y el lector del videodisco, que era un disco de 30, como los de 33 revoluciones de nuestros abuelos, pues de ese tamaño era, con una calidad de imagen excepcional y con una rapidez de aparición de lo que tú le pidieras increíble. Pero era muy caro y luego se vio que no, el
la sociedad, ni el comercio, ni la industria se fue por ese lado. Sin embargo, el CD-ROM pues se desarrolló muy rápido. Entonces, bueno, aquí las ventajas, como esto lo vais a tener colgado, pues ya veréis lo mismo. El vídeo podía estar en un ciclo, lo tuvimos durante un tiempo en la tienda para que se viera, porque además el grupo que elegimos para hacer el prototipo del videodisco interactivo fue el de biogeografía, flora y fauna y espacios naturales protegidos, todos los parques naturales. Entonces era muy visual, muy bonito. Y entonces, como tenía una rapidez de imagen increíble y todo, era realmente muy bonito. Era como ir al cine en 21 pulgadas. Entonces, bueno, todas estas ventajas y los contenidos que tenía era la flora y fauna. También elegimos algo que no cambiara mucho con el tiempo, porque claro, los grupos de comercio, de industria, de cualquier otra cosa estaban cambiando continuamente. Entonces, la flora y fauna silvestre, la conservación de los procesos ecológicos, la utilización de los sistemas. Se mencionaban los convenios internacionales que había para el cuidado del medio ambiente en ese momento, que estaba casi todo en mantillas. Como veis, todos son del año 73, 79, 71, fue cuando se hizo la legislación sobre medio ambiente, sobre conservación de especies. Y estos mapas, bueno, estos eran los mapas que los teníamos en el cuadernillo en papel, pero en este sistema daban muchísimo juego y eran muy bonitos. Y luego los mapas de los espacios naturales, de los parques nacionales, en ese momento. Este era el equipo y este era en papel, la edición en papel. Y luego el CD-ROM, pues bueno, ya fue mucho más rápido y como veis ha sido el CD-ROM lo que se ha desarrollado. Entonces esto lo hicimos con el grupo 32, que era muy árido, porque el grupo 32 era la organización del Estado. Entonces era un grupo que tenía pocos mapas, pocas cosas, pero tenía mucho dato. Entonces, pues mirándolo en un CD-ROM daba mucho juego. Y este disco, el CD-ROM, se vendió muchísimo para todos los opositores de las oposiciones al Estado en aquel momento, porque tenía muchísimos datos ya estructurados en tablas, en esquemas, en todo. Entonces, en lugar de estudiarse áridamente los temas, pues se veían esto. Las ventajas, bueno, esto era como quedaba, se hizo con este tema de organización del Estado, cambió el gobierno y tuvimos que cambiar otra vez, hacer una edición rápidamente. Estas son los... ¿Ves? La primera edición se hizo en abril del 95 y tenía los datos de diciembre del 94. La ventaja que tienen estas ediciones es que los datos los puedes en papel, desde que tú empiezas a trabajar en el grupo hasta que sale en el papel pasa mucho tiempo. Y esto fue la última ya, la presentación en un congreso de la Asociación Cartográfica Internacional en Barcelona, y presentamos el videodisco, que era todo este equipo, y el CD-ROM, que como veis solo necesitaba un ordenador de no muchas prestaciones, y comentaros como anécdota que la gente estaba tan deseosa de conocer estas cosas que el primer día del congreso, este congreso de la ICA se celebró en Barcelona en 1995. Entonces, en la hora de comer, pues se quedaban otras personas vigilando, pero claro, nos robaron el lector del CD-ROM. Para llevarse el CD-ROM se llevaron el lector también. Así que hubo que buscar esa tarde un lector de CD-ROM para poder incorporarlo. Porque la gente estaba muy... Hombre, no os digo que robarse a esto, pero vamos, la gente es que tenía tanta curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas, que no les debió tiempo a sacar el disco, se llevaron todo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, solo me quedaría decir que agradezco, hay muchos aquí presentes, otros no están, pero yo este ha sido el trabajo de mi vida. En mi etapa de funcionaria he pasado por distintos sitios de la casa, todos ha sido un trabajo siempre agradable, interesante, pero un trabajo como el Atlas, primero por la curiosidad, porque te enteras de todos los datos que tiene el país, hasta esos datos que nadie quiere publicar, pero nosotros nos enterábamos de esos datos. Y luego por el equipo humano tan increíble que he tenido y lo que me ayudaron siempre a que pudiéramos sacar adelante las cosas. Así que...
Bueno, Gracias, Lola. pues muchas gracias. Lola, muchas gracias por tu intervención, ha sido maravillosa. Ahora completaremos viendo todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Un pequeño detalle de parte de la Real Sociedad, más cartografía. Esta es una joya. Es histórica. Claro que sí. Yo no sé si alguno queréis intervenir, hacer alguna pregunta. Sí. Cuando tú medías los datos, ¿hacías por números o por colores? Es que esta parte no te he entendido bien. O sea, cuando tú estabas haciendo el mapa, entonces tenías que reflejar un color. ¿El color tú cómo lo conseguías? ¿Por un número o por un...? Hay una tabla de Sí. color que se ve ahí Sí. que tenía un número. Entonces, en la pantalla, Sí. el operador, la operadora, tenía esa tabla de color. Entonces, asignaba ese Sí. color. En pantalla veíamos un perímetro, veíamos el perímetro, porque no veíamos fondo. Sí. El sistema integral que teníamos y el programa MicroStation no tenía la posibilidad de relleno en ese momento. Luego ya se ha mejorado. Sí, sí. En aquel momento es que fuimos un poco el conejillo de India de los americanos para entrar en Europa. Vendieron un sistema, os he dicho, se presentaron dos casas distantes, que era una casa que trabajaba en Bélgica con patente israelita y ofreció dos puestos de trabajo, dos unidades de trabajo, dos ordenadores. O sea, más Y Internet ofreció 6. Claro que, obviamente. 130 millones de pesetas. Sí, 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 sí. Que eso era como 20 pisos de Madrid en una zona locada. Era una barbaridad de dinero. Una barbaridad de dinero. Hay que agradecérselo también al director en ese momento del instituto, Ángel Arévalo, que creyó en el equipo del Atlas y en Fernando Aranaz como director del Atlas. Se volcó con el equipo. Pero también yo agradecer desde aquí el trabajo a todas las personas de esa primera época del Atlas, porque era realmente un trabajo virtual. O sea, tenías que estar viendo en pantalla solo perímetros. Pero no imaginarte, claro, luego te tenías que imaginar que eso iba, como hemos visto aquí en el mapa, como veis allí. Entonces, para las operadoras de ordenador era un trabajo realmente complicado. Nunca estaré suficientemente agradecida a la paciencia que tuvieron con los que un poco les encargábamos el trabajo, ¿no? Pues hablar en la exposición se nos sucede. Además, Pepe Sancho. Sí. Muchísimas gracias, Lola. Yo quería decir tres cositas rápidas, tres anécdotas, ¿no? La primera en relación al tamaño del Atlas Nacional y de los Atlas nacionales en general, ¿no? En el año 84 nosotros publicamos el Atlas de Navarra. ¿El Atlas de? Navarra. Navarra, sí. Con dos volúmenes, uno dedicado a la historia y otro a la geografía. Y ese Atlas, a pesar de Navarra, pues tener 10.000 kilómetros cuadrados, es enorme. Salió una crítica, un suelto que dicen en la prensa local, que dijo, nos dio la enhorabuena, que estaba muy bien, pero el Atlas tenía dos defectos. Uno, que era pesado. Dos, que no cabía en la estantería. Entonces, eso me hizo pensar a mí. Entonces pensé que pues no será el tamaño del país. Es que el Atlas va unido al concepto Atlas el tamaño. Entonces, no hemos salido de esto, ¿no? Y ahora, pues, el último compendio, pues igual, ¿no? Segunda anécdota, porque son anécdotas. Cuando presentamos el Atlas aquí en Madrid, en la Caja de Ahorros de Navarra, en la calle Juan Bravo, pues yo no sé si fue a través de don Rodolfo, vine aquí yo al instituto, yo había sido coordinador de aquel Atlas. Y tuve una entrevista, bueno, no sé si llamarla entrevista o una tertulia, ¿no? Con, me parece que se llamaba Santos Almeida o Almeida Santos. Cruz Almeida, eso. Cruz Almeida, con Cruz Almeida. Entonces, ¿qué quería Cruz? Estamos en el año 84.
¿Qué quería? Que le contase cómo había ido la coordinación de aquel atlas, ¿no? Yo pues le conté y yo no sé aquello en qué acabó, en qué papel acabó y si sirvió para algo o no, ¿no? Pero una anécdota. Y por último, un agradecimiento a Lola. Nosotros en los años 90 estábamos ya impartiendo el máster de Sistemas de Información, Cartografía Temática y Teledetección en la Universidad de Alcalá. Y veníamos aquí con el grupo para que Lola nos explicase cómo funcionaba todo lo que ahora nos ha contado. Y yo quiero agradecerle a ella en aquellos años ya, que hace casi 40, la delicadeza, la atención que tuvo y la paciencia de soportarnos durante varios años que veníamos a ver el Atlas Nacional de España. Así que muchísimas gracias, y lo digo en público, a Lola. Nada más. Gracias a vosotros por haberme prestado atención en aquel momento, claro. Yo quiero aprovechar también, pues lo mismo, para daros la enhorabuena al equipo, el inmenso trabajo que hicisteis. O sea, es que lo miras todavía ahora y dices, es que es impresionante. O sea, estabais trabajando a yo turnos, que he tenido que hacer ahora retrospectiva, digamos, y ponerme en el año 89, 90, 91, 92, digo, madre mía, yo no sé cómo me hablan mis compañeras. Digo, no sé cómo me hablan, porque, vamos, la cantidad de veces que teníamos que repetir cosas y todo, y sobre todo porque a veces cambiaba el ministerio o cambiaban los datos. O sea, hemos tenido que hacer, después de tener a lo mejor todo un cuadernillo, ese nombre, os digo, eufemístico que usamos para decir semejante tamaño, después de tenerlo casi todo a punto, pues te cambiaban los datos, porque ya se habían quedado obsoletos. Nos pasó con agricultura, ganadería y pesca. No nos querían dar los datos de pesca porque la Comunidad Económica había marcado unos límites y se estaba pescando más. Entonces decía, es que como publicáis los datos que pescamos, pero ya teníamos hechos los mapas de agricultura y los de ganadería del año, pues me parece que era el 82. Y resulta que después, claro, tuvimos, y claro, como no era un sistema de información geográfica, que eso no he comentado nada, que ojalá hubiéramos tenido en ese momento un SIANE. Allí cada mapa que hacíamos era un mapa aislado y solo iba de su madre y de su padre, que eran los redactores del Atlas. Entonces ellos eran los que tenían que, cada vez que había un cambio de datos, era hacer un mapa nuevo otra vez. Sí. Pues de verdad, enhorabuena a todo el equipo de aquel, que el equipo de ahora, que también hace un trabajo fenomenal e ingente, pero que vea que ha tenido... que ahora está montado, pues eso, a hombros de gigantes. Sí. O sea, porque... Hombre, también es verdad que ahora vais muchísimo más rápido y ahora la potencia os habrá dado gusto meterse. Vamos, lo que conseguís ahora es una maravilla. El trabajo, el símbolo del titán que carga la bola del mundo a sus espaldas, sí. El símbolo del titán Atlas, representa mejor que nada el trabajo del Atlas. Pues sí. Muchísimas gracias. Y también comentar que el director siempre creyó en el equipo, animó mucho al equipo y bueno, pues ya le conocéis todos, ¿no? Pero que que tenía unas características que consiguió que no demasiado tiempo, porque aunque contamos desde el 86, realmente el primer cuadernillo que se saca ya con positivos en Ostronis es al final del 91, es casi el 92. Tiene fecha del 91, pero se saca en el 92, y del 92 al 96 es cuando se hacen los 51 cuadernillos, ¿eh? Sí. Además, claro, hubo que hacer ediciones también muy rápido porque te cambiaban las cosas. Ya habíamos hecho el de organización del Estado y de repente cambió el gobierno. Y ya, claro, teníamos metido todo. Claro. Entonces que te cambiaban los datos, ¿no? Así que, en fin. Pero ha sido un trabajo maravilloso. Yo estoy agradecida a la vida por haberme dado la oportunidad de trabajar en el Instituto Geográfico. He trabajado en otros departamentos, en fotogrametría, en el CENI, pero el brío, y sobre todo cuando ves resultados, porque es que ahí se veían resultados. Hombre, en todos los sitios también puedes ver resultados, pero menos. No sé, ahí eran tan visibles, tan bonitos, y luego la obra también ha tenido mucho reconocimiento internacional. Que cuando iba Ángel Arévalo, cuando luego Alberto Sereno, Ramón Lorenzo han ido a otros lugares en Estados Unidos y todo el mundo pone como referencia el Atlas Nacional de España.
Así que, bueno, pues ha sido la labor de todos. Y además es que ha sido una labor entusiasta por parte de los que habían talleres, los que estaban haciendo el montaje, porque el trabajo de montaje que se ha llevado en los primeros cuadernillos es que era un puzzle auténtico, ¿no? O sea, un puzzle porque salían de fotocomposición, salían unas tiritas de aquí, de otros sitios salían otro. Es que era un auténtico... Yo quería comentar una cosilla que cuando hacíamos las páginas de introducción, aun teniendo matitos que podía parecer que todo era fácil, pues había otra dificultad, porque al salir por la filmadora no cabían las cuatro columnas. Entonces, o sacábamos 3 y 1, o sacábamos 2 y 2. Todo influía, yo lo que veo allí, todo influía dependiendo de cómo iban las fotos. Si las fotos iban a 2 columnas, entonces sacábamos 2 y 2. Y si la foto iba a 4 columnas, que también era de eso, había que sacar, sí, la foto, hacer un contacto, poner la foto. No, es que eran obras de arte, cada página llevaba mucho retoque, había un montón de cosas entre medias, simplemente porque el formato no cabía, por ejemplo, en nuestra filmadora, las 4 columnas. Claro, sí, es que era un trabajo de puzzle. Y el equipo, eso no lo he dicho, lo dijo Fernando en la otra comunicación, el equipo era demasiado buen equipo y gran equipo para hacer cartografía temática como estamos haciendo. E integrarse en ese momento MicroStation, el programa y todo, era ideal para el mapa topográfico. Pero es que el mapa topográfico no lleva más de 12 colores, como mucho. Pero nosotros que necesitábamos tanto el tratamiento de color y sobre todo poder verlo en pantalla. Es que yo a veces tengo cierto cargo de conciencia de haber estado con las operadoras haciendo trabajar sin ver color en pantalla, nada más que ver silueta, solo se veía silueta. El color salía cuando salía por el trazador, ya en el papel. Sí. Que corto. Si me permitís una intervención de 2 minutos. Como se habla aquí del tema, Rodolfo Núñez de las Cuevas nos encarga en un momento dado a Ángel García San Román y a mí que vayamos a Milán porque le acaban de comunicar que hay un equipo nuevo israelita que es la Gran Virguería. Y vamos con un ingeniero geógrafo que estaba en la empresa privada, no sé si alguno se acuerda de él, Paco Mújica, que estaba en una asistencia técnica de IBM. Y fuimos, puedo contar la anécdota del tema, y fuimos a ver este equipo, que era la novedad, como ha dicho Lola, es un equipo preparado para textil y para alfombras, derivado luego a los espacios de cartografía. Por razones obvias se vienen a Bruselas, regalan un equipo al IGN belga y compra el primer equipo, el IGN francés. Yo fui luego con Raposo, que era mi subdirector, a Bélgica y a París a ver el equipo, etcétera, etcétera. Cuando preparamos el concurso, y se prepara, hay que decirlo, el concurso casi prevaricamos, porque el pliego de condiciones estaba dirigido a Integrap. Perdón, a Excites, Excites. El problema que nos encontramos es que Integrap, que no tiene ninguna experiencia en cartografía temática y que presume de haber vendido 2.000 equipos al Defense Mapping Agency de Estados Unidos, se descuelga con una oferta en pérdida, en dumping, por el mismo precio que los 130 millones, dando todo lo que puede dar para meterse en Europa, porque es la primera vez que viene a Europa. Y claro, nos cuesta un problema. ¿Qué haces en la resolución del concurso? No nos queda más cáscaras que pensando en ventajas e inconvenientes, no nos queda más cáscaras que dárselo a Integrap, con todos los problemas que luego sufristeis y sufrimos. Fue una experiencia muy dura, sobre todo a nivel de operadoras, a nivel de operadoras y de los redactores de los grupos, porque había que corregir muchas veces y había que repetir muchas cosas. Cuando en un sistema, con los Macintosh que ya empezaba a ver, pues era un sistema que tú lo que veías es lo que estabas metiendo en pantalla, que era mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, también luego pues ha servido para que el mapa topográfico, el 25, el 50 y todo se haga con esos equipos, ¿no? O sea,
fuimos un poco, pues bueno, había un poco la brecha que abrió el surco, ¿no? Pero... Miguel quería... Un par de cositas, dos cosas. Bueno, lo primero, las operadoras y los otros que redactábamos. Me parece mentira que hayamos sido capaces de hacer eso, porque Elena, Diego y yo estábamos con esa movida con Lola. Y es que ahora lo recuerdo y no sé cómo fuimos capaces. Pero más que imaginación, las operadoras, aparte de muy buen hacer, hacían un acto de fe. Todos hacíamos un acto de fe. Sabíamos que si uníamos ese nivel a esa TBL, el color del nivel 63 salía azul marino. Entonces hacíamos un acto de fe, sabíamos, después de los mapas, sabíamos que iba a salir así, y lo veíamos en pantalla, rojo, verde, amarillo, azul, sabíamos que iba a salir del color. Y lo que hacíamos era un acto de fe absoluto. Y luego a raíz de... Eso era realidad virtual. Yo cuando hablan ahora de la realidad virtual, digo realidad virtual la que se hacía en la sala del ATLA. El azul, 20% de fiar, 5 de magenta, no te preocupes, cuando ya teníamos más soltura. Y luego, al hilo que esto también lo organiza la Real Sociedad Geográfica, quiero decir que la primera vez que en la casa entraron licenciados en geografía como licenciados en geografía, no como ingenieros geógrafos o no como topógrafos que también eran licenciados pero estaban en el cuerpo de topógrafos, fue para la ejecución del ATLAS. Y entramos, bueno, entre ellos Elena y yo, aquí seguimos dando la lata en el ATLAS, y creo que eso se lo debemos sobre todo a Fernando, que se empeñó en que... Yo quiero decir que gracias... Que además Lola nos enseñó muchísimo a todos porque ella dice que no sabe cómo le hablamos, pero mira que le hemos dado tabarra, Lola no me sale, Lola se me fuga, Lola, y Lola ya va a botar su paciencia, a las 10 y pico de la noche te buscaba la cola del fichero, no sé qué. O sea que ha sido un agradecimiento mutuo, ¿no? Yo las tengo que pedir perdón porque tuve que poner el examen, el concurso, un sábado por la tarde del mes de julio, que yo venía del Congreso de la ICA en Budapest, llegaba el viernes por la tarde, tenía solo el sábado, porque el domingo me tenía que ir a París a una exposición filatélica. Y tuve que poner el examen un sábado por la tarde del mes de julio. Por una buena competencia, recuerdo que nos recibe 3 o 4 meses después y dice: bueno, vais a probar Atlas, habéis sido las 3 menos malas. ¿Te acuerdas, Elena? Porque eran todos los exámenes malísimos, te dan ganas de decir. O sea, piensas, este señor, entonces nosotros teníamos 20 y pocos años, enfrentando ya unos pocos más, y dices, este señor va a ser mi jefe en los siguientes años. ¿Dónde coño he caído? Luego resulta que Fernando da muchas voces, pero también le daba voz a nosotros. Y nos decía bien y discutía, vamos. Bueno, yo quiero decir que los topógrafos de la casa aprendimos muchísimo con las 3 personas que entraron en ese momento, que fue, me parece, al final del 89. En octubre del 89 y... Entonces, cuando entrábamos, nos dabais unas páginas grandes, impresas en blanco y negro, con los límites provinciales. Sí, las minutas, que llamábamos las minutas. Una caja de lápices, de 12 o 24 colores, un conjunto de reglas y una calculadora. Con eso hacemos las minutas. Claro, ahí veréis que hay minutas, así como dice Elena, las que están ahí puestas de... maravillosamente son de Elena, porque ya lo bastante. De hotelera. Dibujando, pero la verdad es que ahora lo veo desde hoy, que seguimos haciendo Atlas, y digo, ¿cómo lo haríamos? De verdad, ¿eh? Bueno, y ahora aquí que hay una persona de la Real Sociedad Geográfica y que estáis vosotras, siempre creo que ahora ya se puede entrar teniendo la titulación de... Sí, aquí tenéis... Pero ha sido la gran injusticia del siglo XX en esta casa. El que, licenciado, en un sitio que se llama Instituto Geográfico Nacional, que no haya un cuerpo específico de funcionarios que puedan acceder directamente. O sea, eso es de las injusticias y de los sinsentidos que, bueno, la historia lo reflejará. Afortunadamente ahora creo que sí se puede entrar y sobre todo que, bueno, que en el Atlas, que al menos es cartografía temática, nos enseñaron muchísimo. Y gracias a esas 3 personas que entraron ese año han salido los mapas. Ha sido gradual porque no todos hemos aprendido al mismo tiempo, pero vamos. Hombre, hemos evolucionado todos mucho y parece mentira lo que hemos aprendido también, ¿eh? Porque claro, de cómo lo hacíamos ahí a cómo lo hacemos ahora, los sistemas...
ha sido también una labor importante de reciclaje continuo, porque es verdad que han pasado 34 años desde que nos incorporamos, pero... No, desde luego ha sido... Un hueco absoluto, no tiene nada que ver. He trabajado en el instituto casi 30 años y antes en empresas privadas, en fotogrametría y todo, pero el trabajo de mi vida ha sido el tiempo que estaba en la... Yo decía, es que aunque me tocara la lotería yo vendría a trabajar 3 horas, yo decía, vendría 3 horas. Todo eso, porque bueno, además se han planteado retos, cómo se resolvían y luego la solidaridad y el compañerismo que había en general en el 95%, porque el 100% de las cosas no existen en el mundo, siempre hay un 5% por ahí que no es tan, pero vamos, la paciencia que han tenido todos los redactores cartográficos, porque hay que hacer malabarismos, muchísimas veces malabarismos, por cuestiones internas del área o por datos de fuera, que de repente pues, cambiaban los datos o te los habían dado mal y como... para mí ha sido una etapa laboral de mi vida muy grata. Sobre todo me he sentido muy ayudada. No sé si queréis más intervenciones, de todas formas, a la hora de ver la exposición seguramente saldrán más preguntas. Pero yo quería, si no hay más intervenciones, ¿no? Quería terminar agradeciendo, por supuesto, a Lola y a Fernando las 2 conferencias que habéis dado. Y también resaltar que cuando preparábamos esta actividad, que espero que siga con otros temas, Miguel y Alfredo tenían el máximo interés en que sirvieran para enseñar a las nuevas promociones que se incorporan en el geográfico cuál ha sido la tarea que ya hemos visto ardua que habéis hecho y el gran esfuerzo que se ha hecho y la buena obra que ha salido. Y también, por otro lado, agradecer que esas 2 personas que he nombrado al principio, Casas Torres y Rodolfo Núñez de las Cuevas, fueron los artífices de que los geógrafos nos incorporásemos al Instituto Geográfico. Quizá no ha sido con tanto fuerza como se podría, pero yo lo achaco a problemas más políticos que de otra índole, pero muchos directores siguen teniendo el interés de que geógrafos se incorporen a la plantilla de funcionarios en el Instituto Geográfico. Y de hecho, en las últimas oposiciones, inclusive se han incorporado temas específicos de geografía para los ingenieros geógrafos. Hombre, nosotros el salto cualitativo que tuvo el departamento del Atlas, aunque fue muy al principio, fue cuando llegaron 3 porque nos enseñaron, habíamos estudiado algo de cartografía temática en la escuela, con Núñez de las Cuevas, que era el profesor de las técnicas y demás, pero lo que nos enseñaron nosotras era... Así que muchas gracias. Así que, Alfredo, yo creo que tenemos que seguir en esta línea y seguir promoviendo este tipo de conferencias, de charlas, que se ponga de manifiesto la labor que hay dentro de la tarea del geográfico. Miguel quería decir algo también. Bueno, muchísimas gracias, Lola. Nos conocemos de hace tantísimos años, en tantísimas vicisitudes, y me ha gustado de todo lo que has dicho tan técnico. Yo voy a hacer algún comentario no técnico, sino valorar verdaderamente que yo creo que mi trayectoria en el instituto también tiene mucho que ver con ese ánimo y esa generosidad que tú has estado mostrando y ese ímpetu por mejorar el instituto, y que el instituto además te enseñaste tantas cosas. Cuando has sacado la primera foto de Núñez y Vázquez Maure, casi me pongo a llorar, porque es que fueron, desde el punto de vista cartográfico, geográfico, verdaderamente los 2 artífices de esta profesión que ahora se pone en evidencia y que vislumbramos algunos, que para hacer cartografía de todo tipo no era solamente cartografía topográfica, ni cartografía geográfica,
era cartografía temática. Y ahí había una gran laguna en el Instituto Geográfico. Bien, es verdad que Vázquez Maure ya en el 65 inició el primer atlas. Yo trabajé ya en algunos mapas de aquellos millones de distribución de población que se hacía a escala millón. Y verdaderamente hay toda una trayectoria del geógrafo-cartógrafo en el instituto. Yo tengo una anécdota que se me quedó grabada en el corazón. Siendo yo ya geógrafo en el Instituto Geográfico y habiendo mostrado que de técnicas cartográficas algo se sabía, cuando vinieron los geógrafos al atlas, yo me presenté y cursé el examen correspondiente. En aquel tribunal estaba Alfonso. Yo no aprobé aquel examen. Quiere decirse que yo tomé otros derroteos porque me di cuenta que mi perfil, mi persona en el instituto como geógrafo iba a ser imposible. Giré hacia el derrotero y me fui a la universidad. En la universidad sí me sirvió mi título de geógrafo, porque hice la cátedra de ingeniero, no de geógrafo, de ingeniero. Por lo tanto, esa doble visión del geógrafo-cartógrafo se podría personalizar, y se personalizó. A ti te agradezco muchísimo porque has hablado con una sencillez, con una entrega que era verdaderamente lo que necesitaban los técnicos del atlas, porque se iba a ciegas en la formación de los mapas y además en aquel sistema que primero uno era el Intergraph, que era un sistema de CAD para ingeniería, y el otro era un sistema de artes gráficas. La unión de esos dos sistemas creó un conflicto que vosotras lo has explicado ahí perfectamente. Era un conflicto técnico o tecnológico, se diría ya, donde el instituto podría haber ido a un sistema o a otro sistema con independencia del trabajo que tuvieran que hacer. Uno fue artes gráficas y el otro, en cambio, hoy se sigue manteniendo, que es de Intergraph, el MicroStation. ¿Vale? Bueno, a ti personalmente, que te conozco desde que yo ingresé en el instituto y nos conocemos en otros... de estudio de fotogrametría. Y de EDEF, es decir, que sabemos lo que es venir desde el principio y desde abajo, ¿vale? Bueno, yo estoy muy agradecido a lo que has dicho y a lo que has hecho y me he sentido en muchísimos momentos, pues yo no estaba en otra a su dirección, pero vivíamos los mismos avatares. Era todo muy difícil, no idealicemos nada, era muy difícil. Pero yo terminé mi conferencia con una frase: el instituto te lo enseña todo. Y hay que estar siempre muy agradecidos al instituto.